capítulo 5, del versículo 1 en adelante. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Porque ya pasado los 50 uno tiene que usar lentes. Por eso venía a mi memoria aquel hermoso versículo. Bien, le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando él en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en su palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerrar una gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén.
Bien, amados hermanos, vamos a orar al Señor. Maravilloso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y por sus méritos excelentísimos, nos postramos ante tu santísima presencia. Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, he aquí que el viento y el mar te obedecen. Háblanos en esta noche de este día domingo, Señor, 5 de julio del año 2020, desde esta ciudad para todo Chile y el mundo, porque tu palabra siempre es pertinente, efectiva, eficaz, poderosa, Señor. Bendícenos a todos aquellos amados auditores, que tu presencia inunde sus hogares y los llene de paz, de gozo y alegría. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos amados, este mensaje es un mensaje famoso. Yo creo que todos los predicadores que están en sintonía y quienes ocupan los púlpitos en sus iglesias lo han predicado. Y este es un mensaje que yo prediqué hace 10 años atrás, hace varios años. Y es un hermoso mensaje que le hemos llamado, o se llama universalmente, la pesca milagrosa. Tenemos como música de fondo Sublime Gracia. Qué hermosa alabanza. Amén. Y el personaje aquí principal, naturalmente, es Jesús, pero el personaje a quien va dedicada, a quien escribe y de quien relata estos acontecimientos, el hermano Lucas, porque Lucas no era discípulo, no formaba parte de los 12, pero él escribe y analiza y recopila gran cantidad de información para editar un solo libro, que posteriormente se cambió en 2 libros que se llamaron el libro del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Y él escribe con una pluma exquisita, en un griego muy refinado. El libro de Lucas es un libro precioso, maravilloso. Es el libro de las alabanzas. Allí está el cántico de Simeón, ese viejo hombre que Dios le habló que no vería la muerte hasta que sus ojos vieran al Salvador del mundo. Está el Magnificat de María, cuando el ángel le aparece y le relata esta maravillosa historia de que sería ella la depositaria y en quien Dios instauraría el tabernáculo humano sobre el cual Cristo vendría a nacer. Su nombre Pedro, se llamaba Simón, su nombre era Simón, por eso la Biblia lo llama aquí Simón, que significa Dios oye. La Biblia dice que Simón era uno de los hijos del patriarca, y el nombre significa, Simón significa Dios oye. Dios lo estaba escuchando. Y Jesús le cambió su nombre por Cefas. Ese era su nombre arameo, y traducido al griego sería Pedro. Entonces Pedro era un empresario marítimo y de profesión pescador, un hombre judío, un hombre que en algunos personajes lo catalogan del vulgo, del pueblo, de gente sencilla, pero no porque uno sea del pueblo, de la gente pobre. Eso no implica necesariamente que alguien sea una persona sin educación. Y el nivel de educación de Pedro es altísimo, a tal nivel que naturalmente él debió hablar la lengua propia de su nación, que es el arameo, y también debió haber hablado naturalmente el griego, porque él relata
en sus escritos cita a la Septuaginta, y la Septuaginta es la versión griega de la Torá, del Antiguo Testamento. Entonces, para citarla tiene que haberla leído. Por lo tanto, manejaba el griego, que era el lenguaje común, pero él usó en su carta un lenguaje muy prolífico. Por lo tanto, hablaba hebreo, griego, latín, porque los romanos gobernaban en Jerusalén, toda la provincia de Judea, y probablemente hablaba algún otro idioma. O sea, mínimo Pedro hablaba arameo, hebreo, griego y latín. ¿Ya? Y eso no lo hace a él un hombre. El que uno venga de un lugar pobre no significa que uno sea ignorante. Yo, por ejemplo, vengo también de un lugar pobre, pero manejé algunos idiomas, he estudiado algunas carreras en la universidad, y sí, es cierto, puedo venir del vulgo sin ningún problema, pero eso no me hace un ignorante. Entonces confundimos a veces vulgo, porque los fariseos describen a este apóstol de manera despectiva. Y por eso ellos decían, ¿cómo habla estas palabras si él viene del vulgo? Lo mismo decían de Jesús, que él no tenía estudio, pero se referían a que no tenían estudios formales, rabínicos en las Escrituras. Pero sin duda Pedro era un empresario marítimo con una trayectoria en su ciudad. Entonces, y él podía, como yo le decía, citar las Escrituras. Pedro era de Betsaida, y la palabra Betsaida significa casa del pescador. Casa del pescador. Es una aldea en la ribera norte del mar de Galilea, donde vivían Andrés, Pedro y Simón. Donde vivían Andrés, Pedro y Felipe. Y Betsaida, usted ya conoce los milagros que Dios hizo ahí, no los vamos a detener en eso. Y allí vivían Andrés, Pedro y Felipe. De esa ciudad era la casa, la palabra significa casa del pescador. No, y ellos estaban en un lago pescando, en el lago de Genesaret, más conocido como el mar de Galilea, que mide alrededor de 2,9 kilómetros de ancho por unos 20,9 kilómetros de largo. Es un mar interior, también conocido como el mar de Galilea. Y aquel día estaba Jesús predicando, estaba Jesús ahí, y observó. El gentío se agolpaba para escucharlo. Siempre Jesús tenía una personalidad atrayente. Todo el mundo quería escucharlo y seguramente también recibir parte de esas bendiciones que Jesús impartía, como era la sanidad. Entonces, Jesús, la Biblia dice que los vio a estos hombres. Él estaba hablando de la palabra del Señor y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Mire, Jesús estaba hablando a la multitud. Jesús estaba enseñando sus doctrinas fundamentales, pero también estaba observando que habían 2 barcas y que los hombres habían descendido de estas barcas y estaban lavando sus redes. Y Jesús también naturalmente se percató que nada habían pescado aquella noche. Entonces Jesús le dice a ellos, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mire, Jesús se subió arriba de un barco, no sabemos si era un bote, una lancha, una nave especial, un barco. Era un barco de gente sencilla, pero no conocemos sus dimensiones. Entonces el Señor se sentó en aquella barca y comenzó a hablarle a la multitud. Él usó la barca como un auditorio para que todo el mundo recibiera la palabra que él estaba entregando en aquel día. Y Pedro asintió, Simón, llamado hasta ahí,
él la sintió y fue, remó un poquito hacia adentro, y Jesús habló de las maravillas de la barca que Dios le había entregado, el amor a los demás. Jesús estaba enseñando. Entonces la Biblia dice después lo siguiente. Dice, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mire, primero es lo espiritual, primero es la palabra, primero es la enseñanza, primero es el llamado a la salvación, y Jesús cumple su ministerio al 100%. Jesús estaba al tanto de todo el auditorio. Él tenía claridad y había observado todo lo que acontecía en aquel lugar. Él estaba hablando, pero también veía a los pescadores, veía a las personas, y él tenía un control absoluto del auditorio en términos ópticos de visión. Él tenía claridad absoluta, pero su mensaje era más importante. Y una vez que él terminó de hablar a la multitud, le dijo a Pedro: Pedro, ahora boga mar adentro, ¿cierto? Y le dice: y echad vuestras redes para pescar. Primero siempre es lo espiritual, primero siempre es el cielo. Por eso la Biblia dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás os será añadido. Entonces, ahora que Jesús terminó de pescar, lo que Jesús nos enseña aquí es que tenemos que velar por las cosas espirituales, pero sin desatender las cosas materiales. Es decir, tenemos que trabajar, tenemos que efectuar nuestro trabajo. Y ahora le dice: boga mar adentro, Pedro, vamos a pescar, Pedro. Y yo creo que esta palabra a este comerciante, a este empresario marítimo, debió sonarle como algo terrible, porque él le dice, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces, cuando Jesús le dice: ya, Pedro, vamos mar adentro para ir a pescar, es una palabra que choca con el razonamiento, con la mente y también el trabajo práctico que Pedro había realizado con toda su tripulación. Él había pescado toda la noche, y no había pescado absolutamente nada. Y Pedro era un hombre experto en la pesca. Yo creo que Pedro conocía cada recoveco del mar de Galilea. Yo creo que Pedro conocía todos los lugares de aquel mar, que Pedro recorría desde su niñez quizás ese mar y lo conocía al 100%. Él era un experto navegante, un conocedor absoluto de ese mar, y él seguramente las palabras que Jesús le vinieron a su mente: boga mar adentro para pescar, fueron un choque intelectual, un choque, un golpe intelectual. ¿Cómo este? ¿Quién es? ¿Quién es este que me dice a mí, pescador de joven, de niño quizás, qué es lo que debo hacer? Y él argumenta y le dice: Señor, toda la noche, ellos no eran flojos, ellos no se quedaban esperando. Hay una canción en el sur que dice: levántate, hombre flojo, sal a pescar, que la mar está buena para navegar. Él era un hombre trabajador, trabajó junto a su tripulación toda la noche y le dijo al maestro: y nada hemos pescado, nada hemos pescado. Y esa palabra nada trae consigo tristeza, trae consigo dolor, porque ellos salían a pescar para después vender su mercadería y comprar el pancito para su casa, ir al supermercado, al mercado de su ciudad para llevar las papas, la cebolla, las verduras, la harina. En el caso nuestro, para pagar la luz, el agua, el arriendo. Cuando un hombre sale a trabajar para llevar el mantenimiento a su casa y no gana nada, es una tristeza, porque Dios nos ha puesto como proveedores de nuestra familia, y ellos trabajaron toda la noche sin descansar y no llevaban nada para su hogar, no llevaban el pan, la leche, el azúcar, no llevaban nada, venían con las manos vacías, habían visto que todo su esfuerzo de nada les había servido. Ellos estaban frustrados
porque nada habían llevado para su casa. Y el hambre golpea fuerte el hogar, el hambre golpea fuerte una familia, el alma quebranta la comunidad familiar, porque los niños cuando piden pan no le podemos dar explicaciones. La necesidad es fuerte cuando no hay pan en la casa. La Biblia define al hambre como un león que penetra en nuestros hogares. Y estos hombres ya estaban tristes y escucharon las palabras de Jesús. Y Pedro le dice, pero Pedro le señala lo siguiente: mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra, no en mis conocimientos, no en mi trabajo. Ellos seguramente la mejor forma de pescar para ellos quizás era de noche, porque así él lo planteó. Toda la noche estuvimos pescando y nada tomamos, ni un pescado, ni un pejerrey, ni un lenguado, ni una pescada, ni un jurel. Nada habían pescado. Y él le dijo, mas en tu palabra, no en mi conocimiento, no en mi saber de este mar, sino en tu palabra echaré la red. Las circunstancias a veces nos dicen a nosotros que nada es posible, que nada puede revertir nuestra situación. El caso de Pedro es que él iba a llegar a su casa con las manos vacías. Su tripulación iba a llegar a su casa con las manos vacías, no trayendo nada para sus hijos. No sabemos cuántos, si eran niños pequeños, si había que pagar las cuentas. Pedro con su tripulación se iban tristes, no había nada para comer a lo mejor, y ellos se iban con tristeza. Pero ahora él le dice, mas en tu palabra, amén. Dios puede cambiar las circunstancias. No importa que tú hayas buscado por todos los medios y no tengas nada, pero Dios puede traer de los cielos bendición de tal manera que se sobreabunde en vuestro hogar. Dios cambia las circunstancias. Aunque no haya nada, Dios puede traer de la nada. Gloria a Dios. Amén. Pero ellos respondieron en obediencia al Maestro. No te desanimes, hermano, hermana. Cristo el que te ordena. Santo es el Señor. El suegro del pastor Juan Berli, uno de mis profesores en el seminario presbiteriano, me decía, Daniel, mi suegro, pastor luterano con los alemanes en Valdivia, en una Pascua, no había pan en su casa, no había nada. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Este hombre sirvió los platos sin nada y los bendijo. Y no llegó nada. Porque a veces Dios nos prueba en cosas terribles. No llegó nada esa noche. En la cena de Navidad no comieron nada porque no había nada. Pero al otro día Dios los bendijo. Al otro día Dios trajo abundancia. Porque el Cristo Todopoderoso cumple su palabra. No he visto justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Así que no te desanimes tú. Si tú estás pasando una situación, lo decía la pastora, si alguien está pasando una situación económica, muchos trabajos se han suspendido, otros han sido finiquitados, otros están recibiendo algo de la AFC, de la Administradora de Fondos de Cesantía, y quizás viene necesidad a este país, pero tú confía en tu Dios, aunque no haya nada, Dios proveerá para ti. Amén. Dios te sustentará. Por eso dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. ¿Cuánta gente hoy día tiene éxito en sus empresas, en su trabajo? O alguien que tiene más. Estos deben bendecir a aquellos que... ¿Cuántos llegan a su casita con casi nada? Los que Dios les ha dado más. Hay que bendecir a aquellos que reciben menos. Debemos aprender también a ser generosos. La Biblia dice así: echa tu pan sobre las aguas. Santo es el Señor. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás.
Echemos nuestro pan sobre las aguas, como Pedro echó las redes sobre el mar de Galilea. Sobre el mar de Galilea, Pedro echó las redes. ¿Para qué? En la palabra del Señor. Amén. Entonces, allí Pedro echó las redes al mar. Y él le dice, ya que tú lo pides, echaré la red en tu palabra. Usted confíe en Jesús. Usted confíe en el Señor. Cuando usted tenga un proyecto, presénteselo al Señor. Aunque todas las puertas estén cerradas, la Biblia dice que cuando Dios abre, nadie cierra. Santo es el Señor. Los ministros, las personas no se desalienten. A veces esperamos éxito, pero debemos aprender a escuchar la palabra para que el Señor de la viña, el dueño de la viña, Él nos pueda bendecir, el Señor de la viña. Porque la Biblia nos enseña así. Nosotros simplemente también como pastores sembramos. Nosotros como pastores ungidos sembramos la palabra del Señor y echamos la red. Y el que le da el crecimiento no somos nosotros. Nosotros regamos y sembramos, pero el crecimiento lo da el Señor. Y Pedro echó las redes sobre el mar. Y dice la Biblia, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gran cantidad de peces. Y seguramente fue cerquita de la orilla. Gran cantidad, una enorme cantidad. Así como cayó el maná que llenó el campo de Israel, así como vinieron las codornices que quedaron miles tiradas. Dios cuando da abundancia, da abundancia hasta que sobreabunde, dice la palabra del Señor. El aceite de la viuda se cortó cuando se acabaron los envases, pero Dios da hasta que sobreabunde. Las redes se rompen. Tu despensa Dios la llenará, tu luz Dios la pagará, el gas Dios lo bendecirá. Santo es el Señor. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El éxito en la obra del Señor está asegurado si echamos las redes en el nombre de Jesús. Amén. Y era tanta la cantidad de peces que llamaron a sus compañeros. Mire, ellos no quisieron la bendición solo para ellos. Ellos llamaron a sus compañeros para compartir esta bendición. Los llamaron, vengan, y llenaron las dos embarcaciones. ¿Cuántos toneladas? No lo sé, pero las dos ya estaban que se hundían. Tanta es la abundancia del Señor, pero que la abundancia no nos aparte del Señor. Mira tú que estás escuchando, mira donde el Señor te ha puesto. Acuérdate cuando el Señor nos trajo a su presencia. ¿Quién eras tú? No tenías nada, a lo mejor ahora tienes auto, casa en la playa, parcela. Mira lo que el Señor ha hecho contigo. Nunca te olvides de dónde venimos nosotros. Somos pobres, pero el Señor nos ha sustentado. Porque Él sustenta nuestra vida. Mira a tu alrededor lo que Dios te ha dado. Mira a tus hijos, gózate en la bendición porque tú tiraste las redes en el nombre de Jesús. Y nunca nos olvidemos ni nos avergoncemos de dónde venimos. Porque toda honra y toda gloria es para el Señor. Amén. Santo es el Señor. Y aquí viene algo especial. Y ellos compartieron. Comparta usted su riqueza con el que tiene menos. Recuerde lo que nos dice Jesús. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me abrigaste. Estuve preso y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Y las dos barcas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Seguramente Jesús estaba en un lugar prominente y Pedro vio esta belleza de pescado, vio pescado extraordinario. Cuando Pedro observó la cantidad, la calidad de esos pescados, cuando Pedro miró aquellos pescados, algo extraordinario debió haber visto, algo sobrenatural. Pedro cuando miró todos esos pescados dijo, algo extraordinario. Sus ojos y su mente vieron algo sobrenatural.
Tal grande fue la impresión de aquellos pescaditos, de aquellos peces que estaban en aquel lugar, que le sorprendieron. Fue un impacto los peces. Quizás esos peces que vio Pedro, esos peces no estaban, ni eran propios de aquel lugar. A lo mejor eran atunes, a lo mejor venían los mejores pescados, atunes exquisitos, a lo mejor venían lenguados grandiosos. La calidad y la cantidad de los peces sorprendió a este pescador, a este empresario marítimo, a tal punto que él vio que lo que pasaba allí no era de este mundo. Pedro miró los peces, miró la cantidad y dijo: no, este que está aquí es Dios. Y la Biblia dice: entonces, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Santo es el Señor. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Pedro se postró ante aquel desconocido. Hasta ese entonces Jesús para Pedro era un desconocido que predicaba el reino de los cielos. Y cuando Pedro vio esta cantidad, esta calidad, esta clase de peces tan sorprendente, Pedro entendió en su mente que lo que él estaba mirando, lo que él estaba viendo, sus ojos, era algo extraordinario, era algo milagroso, era algo que no era de este mundo. Por eso Pedro corrió a los pies de Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro entendió que el que estaba frente a él era el mismo Dios. Hizo hombre. Pedro fue tocado por Dios y expresa de un modo admirable lo que se siente. Él le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él percibió la luz divina. Él vio la luz de este mundo. Él escuchó y vio la luz de este mundo y recibió la luz de la divinidad, y con ella el contraste de su miseria, y le pedía a Dios que se apartase de él. Amén. Y Jesús le dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El temor, porque vieron esa pesca extraordinaria, exquisita, grandiosa, sobrenatural. Y él deja todo. Y Jesús le dice: no temas, Pedro le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y la Biblia dice: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro, Jacobo y Andrés le siguieron. Estos pescadores siguieron al maestro, dejaron todo para servir al maestro. ¿Qué milagro necesitas tú? ¿Qué es lo que está faltando en tu hogar, en tu corazón, en tu alma? Que tu esposo acepte a Jesús, que tu hijo acepte a Jesús, que tus padres acepten a Jesús, que Dios te sane de una enfermedad, que Dios abra una puerta en tu vida, que Dios traiga felicidad. Lo que tú necesites, lanza la red en el nombre de Jesús y Él traerá prosperidad a tu vida. Trae tu petición a las plantas del Señor y Él te responderá. Si alguno quiere venir en pos de mí, deje todo y sígame, tome su cruz y sígame. Que el Señor traiga una pesca milagrosa sobre tu necesidad y cubra tu necesidad en el nombre de Jesús. Amén.